Mi hija golpeó la mesa con fuerza, y su voz retumbó en toda la habitación. Basta, mamá, vete, nadie te quiere aquí. Hola, la mesa estaba puesta con mi mantel floral favorito, aquel con la pequeña mancha de café que siempre intento esconder bajo la cesta del pan. La casa olía a hogar, y por un instante pensé que eso era todo lo que necesitaba: familia, comida y un poco de caos. Pasé la tarde cuidando la salsa, asegurándome de que tuviera la consistencia perfecta, y recordándome no hablar de política ni del nuevo novio de Emily. Incluso me puse lápiz de labios, lo cual, seamos sinceros, ya es todo un acontecimiento en estos días. Emily, mi dulce y educada hija, incapaz de hacer daño a una mosca, había vuelto a casa desde la universidad para pasar el fin de semana. Estaba más callada de lo habitual, pero lo atribuía a los exámenes parciales y al estrés de tener 20 años en un mundo que parece girar cada vez más rápido. Mi hijo Ben ya estaba sentado a la mesa, sirviéndose puré de patatas como si no hubiera comido en una semana. Mi marido Tom se servía un vaso de té helado mientras tarareaba esa vieja melodía que siempre le sale cuando está contento. Todo era tan normal, tan reconfortante, que parecía imposible imaginar el desastre que estaba a punto de estallar. De repente, Emily golpeó la mesa con tanta fuerza que el salero dio un pequeño salto y casi cayó dentro de la salsera. El sonido resonó por todo el comedor, rebotando en las paredes y clavándose directamente en el fondo de mi estómago. Por un instante, el tiempo se detuvo, mi tenedor quedó suspendido a medio camino hacia mi boca, con un trozo de pollo temblando en las púas. Los ojos de Ben se abrieron de par en par y su boca formó una perfecta O, como si hubiera visto un fantasma. Incluso el perro, que merodeaba bajo la mesa esperando alguna migaja, se escabulló hacia el salón con la cola entre las patas. Entonces Emily lo dijo, alta y claramente, con una furia que jamás le había escuchado antes: basta, mamá, vete de aquí, nadie te quiere en esta mesa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y afiladas, como cuchillos que cortaban el silencio. Como un plato que se te escapa de las manos y está a punto de hacerse añicos contra el suelo, sentí el ardor de las lágrimas detrás de los ojos, pero estaba tan conmocionada que no pude dejarlas caer. Mi mente corría a mil, preguntándose qué había hecho, si había sido la salsa, si había dicho algo inapropiado, si se trataba de su novio o quizás de aquella vez en que encogí accidentalmente su suéter favorito en la lavadora. 1.000.000 de posibilidades cruzaron por mi cabeza, cada una más absurda que la anterior. Miré a Tom esperando algún tipo de salvavidas, pero estaba tan sorprendido como yo. Se levantó lentamente, como la melaza que se desliza sin prisa, su silla chirriando contra el suelo de madera. Miró a Emily con unos ojos tan llenos de dolor que juraría haberlo sentido en mi propio pecho. Tom no es un hombre de muchas palabras, pero cuando te mira así, sabes que algo importante está a punto de suceder. Ben, bendito sea, intentó desaparecer dentro de su puré de patatas, como si pudiera fundirse con él y evitar todo el desastre. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si simplemente te levantaras, tomaras tu bolso, recogieras tus llaves y dejaras atrás el caos? ¿O te quedarías firme, plantando los pies y exigiendo una explicación? Admito que por un instante consideré ambas opciones. Me imaginé saliendo furiosa, dando un portazo y conduciendo hasta el hotel más cercano para disfrutar de una noche de paz y silencio, tal vez pedir servicio a la habitación, ver una película y fingir que era otra persona por un rato. Pero luego pensé en la expresión de Tom, en la forma en que Ben se encogía en su silla y en las lágrimas que amenazaban con caer de los ojos de Emily incluso mientras me fulminaba con la mirada. No tuve tiempo de preguntarme más, porque lo que ocurrió después fue algo que ninguno de nosotros podría haber previsto. Tom, que normalmente era la calma en medio de nuestras tormentas familiares, el que siempre sabía cómo disipar la tensión con una broma o una palabra amable, hizo algo que jamás había visto antes. No gritó, no regañó, simplemente se quedó allí, en silencio, dejando que el peso del momento cayera sobre todos nosotros. El silencio era ensordecedor, se podría haber escuchado caer un alfiler, o más bien, en nuestra casa, el tintineo de un tenedor al caer al suelo. Miré a Emily buscando en su rostro alguna señal, una pista, cualquier cosa que explicara aquel estallido repentino. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos ardían, pero debajo de la rabia vi algo más: miedo, tal vez, o dolor. Era como mirar una nube de tormenta y ver el sol intentando abrirse paso. Quise extender la mano, abrazarla y decirle que todo estaría bien, pero estaba clavada en mi silla, paralizada por la conmoción. Finalmente, Tom rompió el silencio con una voz baja y serena. Emily, dijo, ya basta. Solo 3 palabras, pero cargadas con el peso de 1000 conversaciones que nunca habíamos tenido. Los hombros de Emily se hundieron, y por un instante volvió a parecer una niña pequeña, perdida y abrumada. Quise decir algo, cualquier cosa,
pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Y fue entonces cuando comprendí que esto no se trataba solo de la cena, ni del puré de patatas, ni siquiera de mí. Algo más profundo bullía bajo la superficie, algo que llevaba tiempo acumulándose. No sabía aún qué era, pero tenía la certeza de una cosa: nuestra familia estaba a punto de enfrentar una tormenta, y ninguno de nosotros saldría igual al otro lado. ¿Conoces esa sensación de cuando estás a punto de estornudar, pero no llega? Así se sentía el silencio en nuestro comedor, espeso, eléctrico y un poco incómodo, como si toda la casa contuviera la respiración esperando a que alguien rompiera la tensión. Me quedé allí, con las manos apretadas en el regazo, mirando el pollo asado como si pudiera ofrecerme algún sabio consejo. Ben seguía inmóvil, con el tenedor suspendido en el aire y una porción de puré de patatas a punto de deslizarse y caer. Emily, mi hermosa y testaruda hija, permanecía rígida en su silla, los ojos fijos en el mantel y la mandíbula apretada, esa expresión que siempre anunciaba problemas. Y Tom, mi dulce y constante Tom, estaba de pie a la cabecera de la mesa, con el rostro cubierto por una mezcla de dolor y confusión. Por un momento me pregunté si nos quedaríamos así para siempre, atrapados en esa extraña escena, hasta que la comida se enfriara y el perro regresara a ver si alguien había dejado caer un muslo de pollo. Entonces Tom carraspeó, un pequeño sonido que pareció resonar en las paredes. Miró a Emily, con una expresión firme pero llena de ternura, y dijo: «Emily, creo que le debes una disculpa a tu madre». Su voz fue suave, pero con un matiz que no había escuchado en años, no desde aquella vez en que Ben intentó tirar sus muñecos de acción por el inodoro y terminó inundando el baño de arriba. Ese era Tom en modo protector, y debo admitir que me recorrió un leve escalofrío. El rostro de Emily se tornó más rojo que mi lápiz de labios favorito, ese que reservo para las ocasiones especiales, como bodas o las escasas noches en las que Tom y yo logramos salir de casa. Abrió la boca, la voz temblándole de frustración. «Papá, ¿no entiendes? Ella siempre». Pero antes de que pudiera terminar, Tom hizo algo que jamás habría esperado. Rodeó la mesa con pasos lentos y deliberados, tomó mi mano entre las suyas, y su contacto, cálido y firme, me devolvió por un instante el aire que había olvidado respirar. Sentí como si fuéramos las dos únicas personas en la habitación. «Si tu madre no es bienvenida, entonces yo tampoco», dijo Tom, con una voz firme y clara. Casi se me cayeron las patatas del tenedor en ese mismo instante. Quiero decir, ¿alguna vez has visto a tu pareja ponerse tan de tu lado que quieres abrazarla y al mismo tiempo preguntarle si se encuentra bien? Así me sentía yo, sentada allí con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, preguntándome si no me habría equivocado de casa y me habría metido en el drama familiar de otra persona. Los ojos de Ben se movían de un lado a otro entre nosotros, con la boca abierta de incredulidad. Emily parecía haber recibido una bofetada, su ira se derritió en algo más suave, tal vez confusión o incluso miedo. El silencio se alargó, volviéndose más pesado con cada segundo que pasaba. Sentí las lágrimas punzando en las comisuras de mis ojos, pero las contuve, decidida a no dejarlas caer. Miré a Tom, buscando en su rostro una señal, una pista, cualquier cosa que me ayudara a entender lo que estaba ocurriendo. Me apretó la mano, su pulgar dibujando pequeños círculos sobre mi piel, y sentí una ola de gratitud envolverme. En ese momento comprendí cuán afortunada era de tenerlo a mi lado, incluso cuando el mundo parecía derrumbarse a nuestro alrededor. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado todo, la presa se rompió. Los hombros de Emily se hundieron y enterró el rostro entre sus manos, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. El sonido era desgarrador, crudo, sin filtros, y me atravesó como una cuchilla. Ben, el pacificador de siempre, extendió la mano por encima de la mesa y la posó con cautela sobre el brazo de su hermana, los ojos abiertos de preocupación. Está bien», susurró, con una voz casi imperceptible. «Supongo que todos estamos estresados». Quise extender los brazos, abrazar a Emily y decirle que todo estaría bien, pero dudé, no quería empujarla más lejos, no cuando ya estaba tan frágil. En su lugar respiré hondo e intenté calmar mis propios nervios. «Emily», dije con suavidad, «sé que las cosas han sido difíciles últimamente. Sé que no soy perfecta, y probablemente digo lo incorrecto más veces de lo que debería, pero te quiero, todos te queremos, y nada de lo que digas o hagas cambiará eso». Durante un largo momento nadie habló, el único sonido era el tic-tac del viejo reloj de la pared, marcando los segundos hasta que alguien reuniera el valor para hablar. Finalmente, Emily levantó la cabeza, los ojos enrojecidos e hinchados. «Lo siento», susurró, su voz apenas un soplo. No quise decirlo. «Es solo que, siento que me estoy ahogando y no sé cómo pedir ayuda». Mi corazón se rompió un poco al oírla,
pero también sentí una chispa de esperanza. Era la primera conversación sincera que teníamos en meses, quizá en años. Apreté la mano de Tom, agradecida por su fortaleza, y alcancé la de Emily a través de la mesa. No tienes que hacerlo sola, cariño, dije, con la voz temblorosa. Estamos aquí para ti, siempre. Ben asintió, una pequeña sonrisa asomando en las comisuras de sus labios. Sí, incluso si mamá nos obliga a comer judías verdes. La tensión en la habitación se disipó, y por primera vez en toda la noche, sentí un destello de esperanza. Tal vez no estábamos tan rotos como temía. Tal vez, solo tal vez, podríamos soportar la tormenta juntos. Mientras las lágrimas se secaban y la risa volvía poco a poco, comprendí que a veces hace falta un poco de caos para recordarnos lo que realmente importa, la familia, el amor y el valor de enfrentar la tormenta unidos. En el momento en que comenzaron las lágrimas de Emily, fue como si toda la habitación exhalara. La tensión que se había enroscado tan firmemente alrededor de nosotros por fin se soltó, y la ira que llenaba el aire minutos antes pareció disolverse, reemplazada por algo más suave, miedo, alivio y, si soy sincera, un poco de vergüenza. No hay nada como un colapso familiar para hacerte sentir expuesta, como si estuvieras de pie en ropa interior en medio de la calle. Pero a medida que los sollozos de Emily se hicieron más fuertes, comprendí que ese era el momento que todos habíamos estado evitando durante meses, quizá incluso años. La presa se había roto, y ya no había vuelta atrás. Lo siento, lloró Emily, con la voz quebrada mientras hundía el rostro entre las manos. Estoy tan estresada, la universidad, el trabajo, todo. Y lo descargué contigo, mamá. No quise hacerlo. Sus palabras salieron atropelladas, crudas y sin filtro, y sentí mis propias lágrimas deslizarse, calientes y silenciosas. Quise cruzar la mesa y abrazarla, decirle que estaba bien, que la entendía, pero temía que si me movía, la frágil paz que habíamos alcanzado se rompiera de nuevo. Tom, el de siempre, el constante, apretó mi mano bajo la mesa. Su toque cálido y firme era un recordatorio silencioso de que estábamos juntos en esto. Miró a Emily, y sus ojos, al suavizarse, dijeron todo lo que las palabras no podían. Y dijo, todos tenemos días malos, pero en esta familia permanecemos unidos. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, simples y verdaderas, y vi cómo el alivio se extendía por el rostro de Emily. Soltó un pequeño resoplido, se sonó la nariz en la manga y logró una sonrisa temblorosa. No pude evitar reír entre mis propias lágrimas, la absurdidad de la situación golpeándome de golpe. Bueno, dije, intentando aliviar el ambiente, si me vas a echar, al menos déjame llevarme el pastel. Las palabras se me escaparon antes de poder detenerlas, y por un instante temí haber dicho algo inapropiado, pero entonces Ben resopló. Tom soltó una carcajada y hasta Emily dejó escapar una risita ahogada entre sollozos. La risa fue contagiosa, brotando desde algún lugar profundo, y pronto todos reíamos, esa risa que te deja sin aliento y un poco más liviano. Es curioso cómo los peores momentos pueden transformarse en los que más recordamos. Siempre he creído que las familias son como colchas de retazos, cosidas con pedazos de alegría y tristeza, de enojo y perdón, con todos esos momentos desordenados y hermosos que forman una vida. Aquella noche, mientras estábamos sentados alrededor de la mesa, rodeados de pollo medio comido y puré de patatas frío, comprendí que ese era uno de esos momentos, de los que, años después, se recuerdan entre risas. ¿Recuerdas cuando Emily intentó echar a mamá de la cena? Y todos ríen, porque el dolor ya se ha desvanecido y lo único que queda es el amor. Emily se secó los ojos, las mejillas sonrojadas por la vergüenza, pero con una nueva ternura en su expresión. De verdad lo siento, mamá, dijo, con una voz pequeña pero sincera. Es solo que a veces siento que me estoy ahogando. Hay tanta presión por ser perfecta, sacar buenas notas, hacer que todos estén orgullosos, y sé que solo intentas ayudar, pero a veces se siente demasiado. Su confesión flotó en el aire, vulnerable y honesta, y sentí un nudo en el pecho. Extendí la mano y tomé la suya, apretándola con suavidad. No tienes que ser perfecta, cariño, dije con la voz temblorosa, ninguno de nosotros lo es. Y no tienes que cargar con todo ese peso tú sola. Estamos aquí para ti, pase lo que pase. Tom asintió en silencio, con los ojos brillando por lágrimas contenidas, y Ben le dio un apretón reconfortante en el brazo. Por un momento nos quedamos allí, tomados de las manos, compartiendo el silencio, dejando que el amor y el perdón nos envolvieran como una manta cálida. No era un momento perfecto, aún había lágrimas, y el puré de patatas estaba definitivamente frío, pero era real, y a veces eso basta. A medida que la tormenta se disipaba y la risa se desvanecía, una sensación de paz me envolvió.
La lección de aquella noche se quedó con nosotros, entretejida en el tejido de nuestra familia. Aprendimos que está bien desmoronarse de vez en cuando, decir lo equivocado o perder la paciencia. Lo importante es volver a reunirse, perdonarse y seguir adelante, más fuertes que antes. Más tarde, mientras recogíamos la mesa y guardábamos las sobras, Emily me abrazó con fuerza, sus brazos rodeándome como si no quisiera soltarme jamás. Gracias por no irte, susurró. Sonreí, apartando un mechón de cabello de su rostro. No voy a ninguna parte, prometí, no mientras haya pastel. Todos reímos de nuevo, el sonido resonando por toda la casa, y supe que, sin importar las tormentas que llegaran, las enfrentaríamos juntos. Porque eso es lo que hacen las familias, permanecen unidas en lo bueno, en lo malo y hasta en el puré de patatas. Después de aquella noche, algo cambió en nuestra casa. No fue dramático, como un trueno o un rayo de sol atravesando las nubes, sino más bien como el suave pasar de una página. Las cenas familiares, que siempre habían sido un poco rutinarias, con temas seguros, risas educadas y alguna que otra mirada cansada, empezaron a sentirse diferentes. Había una nueva apertura, una disposición a hablar de lo difícil, no solo del clima o de las ofertas en el supermercado. Era como si aquel momento explosivo, la mano de Emily golpeando la mesa y todas nuestras emociones saliendo a la superficie, nos hubiera abierto en el mejor de los sentidos. El siguiente domingo, mientras ponía la mesa, me sorprendí mirando el salero, casi esperando que volviera a hacer aquel pequeño baile. Emily entró en la cocina, con el cabello recogido en un moño desordenado, y me sonrió con timidez. ¿Necesitas ayuda, mamá?, preguntó, y en su voz pude escuchar la sinceridad. No era una oferta vacía, quería estar allí, ser parte del momento. Le pasé el cuenco de la ensalada y la observé mientras mezclaba las hojas, sus movimientos más relajados que en semanas. Todavía quedaba una sombra del pasado, una huella de lo ocurrido, pero era más suave ahora, atenuada por la comprensión. Cuando nos sentamos a la mesa, hubo un instante de vacilación, como si todos esperáramos a ver si la tormenta regresaría. Pero en lugar de eso, Emily miró alrededor, sus ojos encontrándose con los nuestros, y dijo, «Solo quiero pedir perdón otra vez por todo». Su voz era firme, pero en ella se notaba la vulnerabilidad, la esperanza de que todos hubiéramos dejado atrás el dolor. Le tomé la mano y le dediqué mi mejor sonrisa de madre, esa que dice, «Estás perdonada, y siempre lo estarás». Tom, que nunca deja que las cosas se vuelvan demasiado serias, sonrió y dijo, «Bueno, mientras nadie vaya a echar a nadie esta noche, creo que empezamos bien». Ben soltó una risita, escupiendo casi el agua por la nariz, y la casa se llenó otra vez de risas, suaves y sinceras, de esas que solo nacen cuando sabes que, pase lo que pase, el amor siempre encontrará la forma de quedarse. Y hasta Emily rió, el sonido ligero y genuino. No pude resistirme a añadir, «Oye, si alguna vez necesitas volver a golpear la mesa, avísame antes para salvar la salsa». Eso provocó una carcajada real de todos, y por un momento sentí como desaparecía la última pizca de tensión. Era como si todos hubiéramos acordado, sin decir palabra, que la mesa volvía a ser un lugar seguro, un espacio para la sinceridad, para la risa y, sí, incluso para algún que otro arrebato ocasional. Durante las semanas siguientes, nuestras conversaciones se volvieron más profundas. Hablábamos de la escuela y del trabajo, claro, pero también de lo que realmente importaba, los miedos que nos mantenían despiertos por la noche, los sueños que temíamos pronunciar en voz alta, las pequeñas victorias y las grandes decepciones. Emily comenzó a abrirse sobre sus clases, sobre la presión que sentía por ser perfecta y lo sola que a veces se sentía tratando de cumplir con las expectativas de todos. Ben, que solía guardar sus sentimientos para sí mismo, admitió que a veces se sentía perdido, sin saber exactamente qué quería hacer después de graduarse. Incluso Tom compartió historias de sus años universitarios, relatos que nunca antes había contado, sobre los errores que cometió y las lecciones que aprendió. Reímos mucho, a veces hasta que nos dolían los costados. También hubo lágrimas, pero eran distintas, liberadoras, como una lluvia de verano que deja todo fresco y nuevo. Me di cuenta de que, a veces, la mesa necesita un buen sacudón para recordarnos lo que realmente importa. No se trata de una comida perfecta ni de un mantel impecable, sino de estar presentes, de ser auténticos y de amarnos a través del desorden de la vida. Una noche, mientras recogíamos los platos, Emily me abrazó por detrás, sus brazos rodeando mi cintura con fuerza. «Gracias por no rendirte conmigo, mamá», susurró. Me giré y la abracé también, apretándola contra mí. «Nunca», le dije. «Estás atascada conmigo». Ambas reímos, y sentí en el pecho un calor que hacía tiempo no sentía. Hasta las pequeñas cosas cambiaron.
Emily empezó a ayudar más a menudo con la cena, y Ben se encargó de poner la mesa, asegurándose de que el salero estuviera siempre en el centro por equilibrio, bromeaba. Tom inició una nueva tradición. Al final de cada comida, dábamos la vuelta a la mesa y compartíamos algo por lo que estuviéramos agradecidos. Algunas noches era algo grande, estoy agradecido por mi familia, y otras, algo pequeño, estoy agradecido porque mamá no quemó los panecillos, pero cada noche era genuino. Mirando atrás, comprendí que aquella noche en la que Emily golpeó la mesa fue un punto de inflexión para nosotros. Fue desordenada, dolorosa y nada que yo hubiera elegido, pero nos obligó a ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Nos recordó que el amor no siempre es ordenado ni fácil, pero siempre vale la pena luchar por él. Así que déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tu familia tuvo un momento así? ¿Los unió más o acabaron con puré de patatas en la pared? Me encantaría escuchar tu historia, compártela en los comentarios. Porque si hay algo que he aprendido, es que todos estamos juntos en esto, y quién sabe, tal vez tu historia ayude a alguien más a encontrar el valor de sacudir su propia mesa. Y si disfrutaste de esta historia, no olvides suscribirte para más relatos reales desde la mesa familiar, porque la vida es demasiado corta para cenas aburridas, y siempre hay lugar para uno más en nuestra mesa.